Bueno, hola, buenos días a todos. Parece que ya somos bastante conectados, así que bueno, vamos a dar comienzo a este webinar. Para todos los que no me conozcáis, mi nombre es Alba Conde, soy abogada laboralista del Departamento Jurídico Laboral de Grant Thornton de la Oficina de Barcelona. Bueno, en primer lugar, espero que todos estéis bien y que estéis sobrellevando esta situación de la mejor manera posible, que sin duda es nueva para todos y que, bueno, parece que va llegando a su fin para dar comienzo a una nueva normalidad que sin duda pues va a traernos muchísimos retos en un ámbito como es el de las relaciones laborales, que es en el que, bueno, hoy vamos a tratar aquí. Pues bien, en este contexto, el presente webinar, bueno, pretende dar un poco respuesta a dudas que se nos presentan en el día a día y que, bueno, en los últimos días, sobre todo, se nos han planteado precisamente en cuanto al gobierno ha aprobado este plan de una transición a una nueva normalidad. Porque, como sabéis, bueno, hay hemos entrado ya en la fase cero y, bueno, se prevé. Ayer se prorrogó el estado de alarma, pero bueno, el lunes podría ser que todas las provincias y todas las comunidades autónomas entremos en esta fase 1 o puede que otras no, pero ello también nos puede llevar a unas consecuencias u otra. Y bueno, es ahí un poco donde estamos ahora mismo, ¿no? Entonces, sí que, bueno, como decía, en el día de ayer se prorrogó el estado de alarma, pero sí que durante todo este tiempo que llevamos de estado de alarma, que es desde el 14 de marzo, los abogados laboralistas hemos tenido que ir un poco dando trompicones cada día y un poco pues haciendo diferentes interpretaciones a las leyes que día a día han ido sacando el gobierno, desde el Real Decreto 8/2020 hasta el Real Decreto, creo si no me equivoco, que es el 16/2020 por el que estamos ahora. Por tanto, bueno, en esta situación de inseguridad jurídica e incertidumbre, voy a intentar, pues bueno, hacer una explicación que puede ser, creo, útil para todos los que me estáis viendo. En primer lugar, voy a tratar sobre la gran pregunta que se está haciendo a todo el mundo por el tema de la desescalada, que es ¿cuándo finalizan los ERTEs por fuerza mayor? En segundo lugar, voy a hablar de qué medidas y alternativas podría implantar cuando finalice la fuerza mayor que ha traído el hecho de que yo haya implantado este ERTE, es decir, cuando acabe el estado de alarma. Evidentemente, las empresas van a tener una situación complicada, como estamos viendo. Entonces, ¿qué puedo hacer como empresa? ¿Qué medidas puedo aplicar para intentar también salvar y no irme a la destrucción de empleo? Y luego, unas últimas cuestiones que, bueno, que se me ocurrieron, que podrían ser también aquellas empresas que no han aplicado ERTEs, que han hecho, bueno, que están aplicando el teletrabajo, cuestiones relacionadas también con los permisos retribuidos recuperables y otras cuestiones que han ido surgiendo un poco en el día a día y que, bueno, las iba a poner en común por si también son de utilidad para otros interlocutores que nos estén viendo. También, por último, evidentemente, podéis hacer preguntas, pues se trata también de que sea en formato, a pesar de que sea tecnológico y cibernético, que sea también un poco pues interactivo y que me podáis preguntar. Por tanto, al final también dejaré un turno de preguntas para todas las cuestiones que os puedan haber surgido con respecto a lo que yo expliqué o con otras preguntas o incertidumbres que tengáis en esta situación, como digo, tan excepcional de crisis sanitaria. Entonces, pasando ya al primero de los puntos, pues bueno, ¿cuándo finalizan los ERTEs por fuerza mayor? Pues, como decía, ¿no? Es la pregunta que nos venimos haciendo todos durante los últimos días y que muchos clientes también nos han preguntado desde que aprobaron las fases de la desescalada. Entonces, claro, la problemática reside en que si bien seguimos estando en estado de alarma, por suerte o por desgracia en el día de ayer, pues finalmente se prorrogó. ¿Qué pasa si el lunes entramos en fase 1 y yo mi negocio lo puedo abrir parcialmente? ¿Qué pasa entonces? Porque, claro, voy a tener fuerza mayor para seguir cerrándolo todo, voy a poder desafectar a algunos trabajadores o no.
Bueno, pues bien, primero de todo, lo que tenemos que irnos es a la disposición adicional primera del Real Decreto 9/2020, es decir, hace ya muchos días que dijeron esta interpretación, ¿no? Y que en la misma se prevé expresamente que la duración de los expedientes de regulación de empleo autorizados al amparo de las causas previstas en el artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020, es decir, todos los ERTEs por fuerza mayor que hemos aplicado durante estos meses desde el pasado 14 de marzo, no podrán extenderse más allá de la duración máxima del estado de alarma y sus posibles prórrogas. Es verdad, como sabéis ya, me voy a evitar explicar nuevamente el tema de los ERTEs por fuerza mayor, que creo que a día de hoy ya todos tenemos muy claro cómo se solicitan, qué quieren decir y todo esto, pero como sabéis, es verdad que para presentar estos ERTEs se tenían que presentar a la autoridad laboral y la autoridad laboral nos tenía que remitir una resolución administrativa constatando esta fuerza mayor. Pues bien, precisamente la Autoridad Laboral de Cataluña establece que, bueno, las resoluciones que hemos podido ver, ya sean por silencio o ya sean expresas, establecen que será hasta la fecha de finalización de la vigencia de las medidas laborales previstas por la declaración del estado de alarma. Por tanto, si ponemos en consonancia ambos artículos, parece que tendríamos causa hasta que finalice el estado de alarma para seguir aplicando estos ERTEs de fuerza mayor. Pero claro, yo soy un empresario y también me pongo en la tesitura de que digo, bueno, ya, pero es que quizá yo no quiero abrir totalmente mi negocio, o sea, no tengo recursos o no tengo aún productividad ni organización para abrir al 100% mi negocio, pero oye, si puedo ir haciendo pues un poco, abrirlo gradualmente, entonces me interesa aplicar la fuerza mayor con respecto a unos trabajadores y con respecto a otros trabajadores, pues que sigan en ese ERTE. Pues bien, como decía antes, esta falta de regulación expresa en la que, bueno, nos hemos tenido que ir moviendo pues por opiniones de compañeros juristas que, bueno, que tienen sus blogs y que van dando interpretaciones a las normas. Luego también, pues bueno, entre compañeros, un poco pues razonando de cómo lo haces tú, cómo lo vamos a hacer todos y yendo todos un poco pues en consonancia para si después hubiera una inspección, pues que todo lo que hayamos hecho, todo sea más o menos parecido. Y luego también, pues bueno, tenemos criterios de la Dirección General de Trabajo que, bueno, que también nos han ido guiando un poco sin, como vuelvo a decir, sin sacar la normativa que yo esperaba en el día de hoy poder explicar, pero que, bueno, que nos han ido diciendo un poco cómo interpretar o cómo ir adaptando la situación a las medidas laborales aplicadas. Entonces, precisamente hace muy poquitos días, el 1 de mayo del 2020, la Dirección General de Trabajo sacó un criterio en la que precisamente hablaba de la prórroga de los ERTEs y la desafectación durante estas fases de desescalada. Entonces, al final, este criterio lo que viene a decir es que en base a que se tiene que mantener el empleo y proteger a las personas y también para flexibilizar y agilizar los mecanismos que al final son imprescindibles para poder mantener este empleo, pues que se iban a poder hacer una serie de cuestiones que voy a decir a continuación, pero siempre con ese objetivo. Es decir, al final el gobierno durante toda esta situación lo que ha querido hacer, o al menos bajo mi punto de vista, es proteger el empleo, también proteger a las empresas, pues por ejemplo en los casos de ERTEs por fuerza mayor, haciendo una exoneración de cuotas. Sí que es verdad que con la salvaguarda de empleo, que hablaré más adelante, pero sí que es verdad que el gobierno ha querido proteger un poco a ambas partes y, bueno, facilitar unos mecanismos. Lo que ahora no podría ser tampoco es que ahora tuviéramos que volver a iniciar todos los mecanismos desde cero para poder seguir aplicando medidas, con lo cual este criterio viene a decir pues que, bueno, que sí, que se va a tener que interpretar, que se va a tener que ir aplicando de forma gradual estas interpretaciones, pero que, bueno, que se van a tener que hacer también bajo unas condiciones, ¿no? Entonces, en primer lugar, este criterio sí que
parece que nos dice que se va a poder renunciar de manera total o parcial a esa aplicación de los ERTEs. ¿Qué quiere decir? Que si yo ahora mismo tengo a la totalidad de la plantilla afectada, pero resulta que solo necesito al 50% de la plantilla para iniciar nuevamente mi actividad, entonces voy a poder desafectar parcialmente y de forma progresiva. Si una semana necesito a 5 y la semana siguiente necesito a 10, pues voy a poder hacer esas desafectaciones poco a poco y de manera gradual. Además, lo que nos dice este criterio es que parece que también deja la puerta abierta a que se podrían hacer cambios de ERTE de reducción, se podrían hacer cambios de ERTEs de suspensión total a ERTEs de reducción de jornada. Con lo cual, también es posible que haya empresas que necesiten al 100% de la plantilla, pero no al 100% toda la jornada completa. Entonces, se podría hacer simplemente este cambio, simplemente haciendo una comunicación tanto al SEPE como a la Seguridad Social y sin necesidad de tramitar un nuevo ERTE. Parecía que antes de este criterio todo apuntaba que si querías precisamente hacer este cambio de un ERTE total a parcial o hacer este cambio de un ERTE de suspensión a un ERTE de reducción de jornada, todo apuntaba antes a que se iba a tener que hacer se iba a tener que tramitar nuevamente un procedimiento administrativo nuevo, pero ahora parece que ello no va a ser así, que se ha permitido pues un poco esta flexibilidad. Ya digo nuevamente que yo cuando me propuse hacer este webinar pensaba que esta cuestión estaría resuelta, pero aún no tenemos una legislación ni sabemos tampoco si la vamos a tener. Entonces, sí que es siempre recomendable, pues antes de tomar ninguna decisión, documentarse bien, informarse bien y, bueno, y siempre, pues, tomar las decisiones, pues, con criterio. Entonces, un poco una cuestión práctica de cómo se hacen estas desafectaciones. En principio, tampoco tiene que ser un problema muy grave, es más que nada un procedimiento burocrático. Entonces, si el lunes, por ejemplo, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a un automoción, por ejemplo, pero lo que sería pues un concesionario de coches o un taller y necesitamos pues que vayan los trabajadores, pues bueno, en primer lugar necesitamos que vayan solo algunos de los trabajadores, no necesitamos a todos, ¿no? Entonces, lo que haremos es desafectar, pues, por ejemplo, a la mitad de la plantilla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comunicar al trabajador que va a ser desafectado. Esa comunicación se tiene que hacer con una antelación suficiente. Sí que es verdad que no se nos dice tampoco cuánto es la antelación que se tiene que hacer esta comunicación, pero sí que es muy recomendable que se haga cuanto antes mejor o cuanto antes se sepa, porque el trabajador no sabemos si puede estar enfermo, si puede estar en alguna otra situación que desconozcamos, que haya tenido que acudir a otra provincia por una causa grave o lo que sea. Entonces sí que se recomienda hacer esta comunicación a los trabajadores cuanto antes. Se recomienda también hacerla de forma formal para evitar, si hay una inspección de trabajo, pues que no se nos diga que se ha incumplido de alguna manera esta primera comunicación o si el trabajador luego dijera que no se le ha avisado. Por tanto, también se recomienda hacerla de una manera formal, a través de una carta, pues se puede enviar una carta por correo electrónico que el trabajador acuse recibo. Esa es la manera más sencilla que se me ocurre, pero bueno, hay otras maneras más antiguas, como por ejemplo un burofax o, bueno, a día de hoy tampoco no tenemos muchas más maneras, pero bueno, que sea sobre todo una manera que quede constancia que el trabajador se le ha comunicado. Luego, en segundo lugar, se tendría que comunicar esta variación a la Seguridad Social, el movimiento de la actividad y luego, pues también se tendría que comunicar, evidentemente, al SEPE para que dejara de pagar la prestación o la pagara en un porcentaje menor si lo que estamos haciendo es desafectar parcialmente a una persona. Después también está un poco la duda. Parece que el criterio que he apuntado antes sí que decía que se tendrían que hacer las comunicaciones a la autoridad laboral, pero es verdad que hablando con las diferentes autoridades laborales y también entrando en la web, en Internet, y mirando un poco a ver si está habilitado el trámite online para hacer esta comunicación de desafectaciones,
es verdad que no lo vemos. Entonces, hemos hablado y nos han dicho que en principio no había que hacer esta comunicación a la autoridad laboral. Siempre para más seguridad, pues se hace a través de una instancia genérica y bueno, ya ahí queda presentado. Entonces, si luego resulta que no se tuviera que hacer, yo siempre digo que mejor hacer de más que hacer de menos. Por tanto, parece que no es obligatorio, pero para mí sí que es recomendable hacerlo. Luego, pasando ya al segundo punto, que bueno, había pensado pues de hablar en este foro, es, pues es una vez que acabemos con todo el tema de los ERTEs, el estado de alarma, está claro que estamos yendo a esta nueva normalidad, está claro por todo apunta a que la situación de crisis pues va a ser bastante peliaguda y entonces, bueno, las empresas pues se van a ver en una situación en que van a tener que un poco pues que reorganizar sus recursos humanos con las herramientas pues que ya nos proporcionaba el Estatuto de los Trabajadores y sí que es verdad que teniendo en cuenta esta salvaguarda del empleo para todos aquellos que hayan aplicado ERTES. Por tanto, bueno, aquí van algunas de las medidas que, bueno, que se me han ocurrido con las herramientas, ya digo, que tenemos a día de hoy. Sería ideal que sacaran pues, normativa nueva, que se pudieran hacer pues, nuevas cosas, pero sí que es verdad que se está hablando de que va a haber una reforma, pero de momento la reforma no se está viendo. Entonces, con las herramientas que tenemos a día de hoy, pues bueno, estas son algunas de las medidas. En primer lugar, es la medida, yo creo, estrella que seguramente vayan a aplicar muchas empresas, ¿no? Que sería, pues una vez a cabo el ERTE por fuerza mayor, pues digo, bueno, pues voy a tener que hacer un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, lo que nosotros llamamos, para simplificar, un ERTE por causas ETOP. Entonces, sí que es verdad que en este punto también, cuidado, porque claro, según el artículo 28 del Real Decreto Ley 8/2020, las medidas de ese Real Decreto finalizan cuando finaliza la situación extraordinaria derivada del COVID que hemos dicho que era el estado de alarma. Entonces, parece ser que cuando acabe el estado de alarma, esas medidas ya no se van a poder aplicar. Lo que quiere decir es que estos ERTEs nuevos que se negocien una vez acabado el estado de alarma, todos los plazos, derechos, comunicaciones y todo van a tener que ser las que se prevén en el estatuto y no las que se prevén en el Real Decreto. Como recordaréis, el Real Decreto 8/2020 lo que nos facilitaba era mucho los trámites para la negociación del ERTE, nos acortaba los plazos, bueno, toda una serie de beneficios para poder tramitarlo de manera más ágil. Parece ser, pero es verdad que salvo una norma que diga lo contrario, parece ser que eso, una vez acabe el estado de alarma, no se va a poder aplicar. Por tanto, recomendación, empezar ya a iniciar si se quiere aplicar un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, empezar ya a negociarlo para presentarlo, para que nos dejen tramitarlo con la ley del Real Decreto 8/2020 y que no nos pille el toro con el otro y se nos alargue en el tiempo. Pero sí que es verdad que, como digo, que cuidado porque no sabemos exactamente si esto será así o si quizá se va a prorrogar más. En segundo lugar, bueno, otra medida que se podría tomar sería realizar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de toda la vida del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que bueno, aquí quizá lo que más interesaría, que algunos clientes ya habéis preguntado, es decir, bueno, yo tengo un trabajador a tiempo completo y ahora me interesa que vaya a jornada parcial, ¿no? Pues, por ejemplo, a un 80%. Como tengo causa para hacer una modificación sustancial, pues bueno, le hago una carta de modificación sustancial y le reduzco la jornada. Pues bueno, este es un caso que, por ejemplo, no se podría hacer a través de una modificación sustancial porque el artículo 12.4 nos dice que para cambiar un contrato a tiempo completo
a tiempo parcial necesitas necesariamente el acuerdo del trabajador y, por tanto, eso no se podría hacer a través de una modificación sustancial. Sí que se podría hacer si el trabajador lo acepta, pero una modificación sustancial no. Entonces, este artículo sí que nos daría pues pie, es una herramienta que creo que también pues, puede servir para políticas de incentivos, se pueden modificar de forma unilateral por la empresa políticas de incentivos que ahora pues que no tengan tanto sentido porque o que no se puedan llevar a cabo por un tema de esta crisis sanitaria que estamos sufriendo. Se podrían también hacer reducciones de salario siempre que no bajaran del mínimo establecido por convenio colectivo. Y, bueno, también se podrían establecer otro tipo de medidas que llevasen a la empresa, pues, o sea, que con causa justificada llevasen a la empresa a poder tener un ahorro en los costes. Entonces, perdón que no lo he dicho cuando estaba hablando de los ERTES, pero para ambos casos se recomienda, antes de tomar ninguna decisión, hacer un informe exhaustivo donde se estudien bien las causas, ya sea económicas, técnicas, organizativas o de producción, porque seguramente en la situación en la que estamos ahora, sobre todo en empresas grandes, seguramente nos vayan a impugnar la medida que vayamos a tomar. Por tanto, es mucho más preferible pues, ir ya nosotros un poco por delante haciendo este informe con un experto y que realmente pues, que nos diga si tenemos o no pues, o causa económica o causa técnica en comparación pues, a otros trimestres, a otras producciones que hayamos tenido en épocas anteriores. Después, otra de las medidas que se me han ocurrido sería, pues ya como comentaba, adelantaba, pues hacer acuerdos individuales. Entonces, estos acuerdos es verdad que han tenido, al menos desde mi experiencia, han tenido bastante éxito en algunas empresas en las que se ha propuesto pues, una reducción salarial a cambio de una reducción de jornada mayor que la reducción salarial que se está haciendo. Es decir, por ejemplo, yo permito a mis trabajadores que los viernes no vengan a trabajar y les reduzco el salario pues, en un 10%. Pues bueno, ahí el trabajador también piensa, bueno, pues trabajo menos, me pagan un poquito menos, pero en realidad lo de menos que me están pagando, que va a ser durante un periodo de tiempo que se vaya a determinar por acuerdo de las partes, pues bueno, va a ayudar a que la empresa no tenga que tomar decisiones más drásticas. En estas situaciones, pues eso se recomienda, pues si se quiere realizar este tipo de acuerdos, pues pactar beneficios, como podría ser que entonces pues las pagas extras se siguen devengando de la misma manera, o que, por ejemplo, se me ocurre también que el tema de las vacaciones, pues que se siguiera devengando del mismo modo. Entonces, también es como una herramienta que de una manera u otra se tiene que hacer como un poco de una manera atractiva para el trabajador, porque si no va a ver que le están reduciendo su salario y le están reduciendo su jornada y entonces sí que va a haber muy perjudicados sus intereses. Pero si se le da algo a cambio, pues también creo que es una buena medida a aplicar. Después también, claro, evidentemente, si el trabajador está de acuerdo, pues una vez acabe el estado de alarma, si el trabajador tiene estado de alarma y el ERTE por fuerza mayor o por causas productivas que ha aplicado, resulta que la empresa aún no tira para adelante y el trabajador tiene vacaciones generadas, pues también se puede hablar con el trabajador para que o adelante las vacaciones o para que, para que ambas partes acuerden hacerlas en un momento anterior. En principio, las vacaciones se tienen que acordar con 2 meses mínimo de antelación a la fecha de inicio del disfrute. Pero bueno, siempre es lo de siempre. Mientras haya acuerdo entre empresa y trabajador, en principio no tiene que haber más problema. Luego, otra medida que se me ocurre sería hacer distribuciones irregulares de la jornada. Como sabéis, el artículo 34 del Estatuto pues, establece, en primer lugar, que se tendrá que estar a los convenios colectivos. Hay muchos convenios colectivos que establecen ya pues, esta distribución irregular, de qué manera se hará. También hay otros que establecen unas bolsas de horas.
y por tanto ahí no tendríamos más problema que aplicar lo que nos está diciendo el convenio colectivo. En segundo lugar, si el convenio colectivo no previese nada, pues se podría llegar a un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores sin ningún tipo de problema también. Y, por ejemplo, pues es eso, pues si ahora vamos a tener menos faena que en el mes de diciembre, porque prevemos que la economía en diciembre va a ir mejor que ahora cuando acabe todo el estado de alarma, los ERTEs y tal, pues se puede llegar a un acuerdo de distribuir la jornada pues de manera irregular para recuperar esas horas que ahora no se harán, pues para recuperarlas en un momento posterior en el que tengamos más necesidad de que los trabajadores estén más horas trabajando. Y luego, pues en caso de no haber ni convenio ni no llegar a un acuerdo, pues el empresario podrá unilateralmente distribuir un 10% de la jornada de forma unilateral. Entonces, esto sí que se tiene que comunicar a los trabajadores, bueno, de hecho, esta y todas las demás distribuciones irregulares con una antelación mínima de 5 días, porque es el derecho que se establece para los trabajadores para que puedan, bueno, pues es un poco lo que se ha establecido para garantizar el derecho al trabajador de que no le cambien cada día el horario. Entonces, se tendría que establecer, pues eso, con 5 días de antelación y el empresario podría este 10%, que realmente es bastante, si lo hacemos en cómputo anual, pues lo podría distribuir irregularmente. Entonces, bueno, la pregunta clave es, ¿y los despidos? ¿Va a ser una medida que pueda implantar o no? Pues bueno, claro, es lo que decía, ¿no? En principio, la disposición adicional sexta del Real Decreto 8/2020 nos habla precisamente de esta salvaguarda de empleo, pero nuevamente nos dejan un poco a interpretación de qué tenemos que entender por salvaguarda de empleo. Entonces, aquí no ha habido criterios, sino que lo que hay son unas consultas realizadas, una por la COE y otra por el presidente general de Graduados Superiores, donde nos aclaran un poco cómo va a ser esta o cómo se va a aplicar a ojos de una inspección o a ojos de quitarte esta exoneración de cuotas, cómo lo van a aplicar, ¿no? Entonces, pues bueno, la primera de las consultas, porque recordemos, es decir, la salvaguarda de empleo, lo que dice es que en principio lo que todo el mundo pregunta es no puedo despedir en 6 meses posteriores, pero claro, ¿desde cuándo se cuentan los 6 meses? ¿A quién no puedo despedir? Si he hecho un ERTE por causas económicas, ¿también me aplica esto o solo aplica a los de fuerza mayor? ¿Qué consecuencias tiene? Entonces, todo esto, bueno, es lo que decía. En un primer lugar, esta consulta realizada por la COE el 29 de abril, pues bueno, dice que la salvaguarda para ambos ERTEs será para ambos ERTE, es decir, tanto para el que he aplicado por causas objetivas como el que he aplicado para los de fuerza mayor. Por tanto, aquí no hay diferencia. Sí que es verdad que en el tema de los ERTEs por fuerza mayor, pues claro, ¿qué va a pasar? Que yo me he exonerado de unas cuotas y si incumplo esta salvaguarda, pues me pueden quitar esta exoneración de cuotas. Por tanto, mucho cuidado. También esta consulta viene a responder un poco a, claro, la gran pregunta era de, claro, si yo tengo un trabajador que lo puedo despedir disciplinariamente por una causa motivada en el convenio colectivo, que está prevista en el convenio o que está prevista en el estatuto, ¿cómo puede ser que yo no pueda despedir? No, claro, evidentemente los despidos disciplinarios no van a contar para esta salvaguarda de empleo. Es decir, si hay un trabajador pues, que comete una falta de hurto, pues evidentemente este trabajador se va a poder despedir siempre y cuando pues, esté tipificada la falta que está cometiendo y si ese despido se declara como procedente, entonces no se nos va a decir que hemos incumplido esta salvaguarda del empleo. Tampoco no la estaríamos incumpliendo en casos de dimisión, en casos de jubilación, en casos de incapacidades permanentes, por ejemplo, trabajadores que ahora estaban en incapacidad temporal y obtienen una resolución por parte del INS en la cual dicen que se tiene que finalizar el trabajo porque tienen una incapacidad permanente, estos tampoco entrarían en el cómputo, a pesar de que quizá nosotros sí los hubiéramos incluido en el ERTE.
Luego también, en cuanto a los contratos temporales, en principio, aquellos contratos temporales que acabe la causa y, por tanto, la causa o que acabe la obra de servicio o que acabe el tiempo por el cual nosotros habíamos concertado ese contrato temporal, estos en principio tampoco contarían y, por tanto, estaríamos salvaguardando el empleo. Pero mucho cuidado porque muchas veces se hacen contratos temporales sin causa. Entonces, sobre todo, si se va a proceder, si se han beneficiado de un ERTE por fuerza mayor, sobre todo que estos contratos que finalicen, que tengan causa, porque si el trabajador llegase a impugnar y se reputase que su contrato estaba hecho en fraude de ley, lo cual querría decir que el contrato era indefinido, entonces ese despido sí que nos perjudicaría en cuanto a la salvaguarda de empleo y podría ser que tuviéramos que devolver estas exoneraciones de cuotas. Todo esto que estoy diciendo también es verdad que es un poco interpretación mía como jurista porque no tenemos ni sentencias ni tenemos otras leyes que nos digan exactamente cómo se va a interpretar, sobre todo con el tema de los contratos temporales, que sabemos que siempre hay mucha controversia. Por tanto, bueno, yo es una advertencia que hago para todos aquellos que tengáis estos contratos temporales, pero sin perjuicio de que haya otras personas pues, que tengan otras opiniones o que crean que esto va a suceder de distinta manera. Bajo mi punto de vista, es así. Y luego, en relación a cuándo, hasta cuándo voy a tener esta obligación de salvaguarda de empleo, pues bueno, esta consulta también parece que contesta que será desde que acabe el estado de alarma y sus prórrogas hasta 6 meses después. Por tanto, de momento tenemos el estado de alarma hasta el 23 de mayo, por tanto, pues 6 meses después del 23 de mayo. Esperemos o no que se alargue este estado de alarma. Luego también, para contestarnos a la pregunta de a quién afecta esta salvaguarda de empleo, esta consulta que realizó el presidente del Consejo General de Graduados Superiores parece que nos viene a decir que esta salvaguarda de empleo solo va a tener que ser para aquellos trabajadores que han estado incluidos en el ERTE. Es decir, si yo tengo una plantilla en la cual no he afectado a todo el mundo este ERTE, parece ser que esta salvaguarda es para aquellos que se han incluido en el ERTE, pero que tampoco se va a poder hacer cambios. Es decir, uno que he metido en el ERTE no lo voy a poder cambiar por uno que no lo he metido para poderlo despedir. Entonces, también mucho cuidado, sobre todo si se van a tomar decisiones de despidos, sobre todo consultar antes y, bueno, y también un poco, ya sé que a veces cuesta, pero un poco esperar a ver cómo va resolviendo todo, pues ya sea el gobierno, los jueces o a ver si tenemos algún tipo de resolución que realmente sea vinculante pronto. Porque también es verdad que el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 nos dice expresamente que la fuerza mayor y las causas económicas, bueno, las causas ETOP que hemos dicho, en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y de reducción de jornada de estos ERTES que hemos podido hacer por el 8/2020, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. Por tanto, también ello quiere decir que no voy a poder despedir por causa del COVID. Pero bueno, nuevamente digo que vamos a tener que ver cómo se resuelve todo un poco para poder dar pues, recomendaciones en una línea u otra en función de cómo vaya evolucionando pues, toda la interpretativa que tenemos por delante. Y bueno, ya por último, en cuanto a bueno, el teletrabajo, el permiso retribuido y las vacaciones, pues bueno, todas aquellas empresas, como sabéis, bueno, el Real Decreto Ley 8/2020 en el artículo 5, pues bueno, dijo que todas aquellas empresas que pudieran hacer teletrabajo, pues que se optase como carácter preferente el trabajo a distancia, ¿no? Además, un Real Decreto Ley posterior hizo una prórroga de 2 meses desde que acabara la ley, desde que acabara el Real Decreto Ley 8/2020. Entonces, el Real Decreto Ley 8/2020 tiene una vigencia hasta un mes después de que acabe el estado de alarma. Y este otro Real Decreto alargó 2 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que desde que acabe el estado de alarma,
las empresas que preferentemente puedan trabajar a distancia tienen que estar 3 meses más haciendo este trabajo a distancia. No es una obligación, sino que es una recomendación que al final nos están poniendo en un Real Decreto Ley y que entendemos que podría servir a la inspección en el caso de que una empresa que efectivamente cuente con los medios, una empresa que no haya un trabajo presencialista, como son muchos trabajos, pues esas empresas que no tengan la necesidad de estar presencialmente, que se pueda hacer por teletrabajo, pues bajo mi punto de vista se va a utilizar por el tema de la prevención de riesgos, es decir, aquellas empresas que se puedan beneficiar de no poner en riesgo a sus trabajadores acudiendo al centro de trabajo porque puedan trabajar desde casa, se va a mirar con lupa en cuanto a que si podían haber estado en casa, qué necesidad de ir a la oficina a pesar de que la empresa esté poniendo medidas de seguridad. Hay muchas empresas que me consta que a día de hoy están pues poniendo mamparas, que están poniendo, dando guantes, mascarillas, sí, todo esto protege, pero es verdad que tampoco, o sea, el COVID es una enfermedad desconocida por lo que dicen los expertos, no sabemos bien aún ni al 100% ni cómo se propagan ni de qué manera. Entonces sí que se han hecho una serie de recomendaciones, como por ejemplo que el lugar de trabajo esté súper bien ambientado, que haya una ventilación correcta, que haya un espacio, una distancia social, que se respete. En muchos trabajos, precisamente, que no son presencialistas, estas distancias no se respetan y, por tanto, bajo mi punto de vista, una empresa que se puede permitir el lujo de tener a sus trabajadores en casa teletrabajando, pues es un riesgo bastante grande que los mande a la oficina a trabajar. Pero, nuevamente digo que es una opinión mía, que creo que sí que aquí es bastante acertado por parte del gobierno establecer este carácter preferente de teletrabajo, pero es cierto que no es obligatorio, por tanto, cada empresa podrá hacer lo que considere. Entonces, ante ello, si se opta por esta modalidad de teletrabajo, sí que es recomendable, pues que, dado que no hay una ley específica del teletrabajo, también se estaba hablando de que seguramente, pues bueno, se quería hacer, pues se recomienda que, que se establezcan unas políticas y unos protocolos acordes al artículo 13 del Estatuto, que sí que es la única regulación sobre el teletrabajo que tenemos, y, por tanto, para garantizar también la seguridad y la salud de los trabajadores mientras están en casa trabajando, que también es muy importante, y, también para que se establezcan pues, toda una serie de parámetros en cuanto al tiempo de trabajo, cómo se tiene que realizar los fichajes de jornada, toda una serie de aspectos que estaría bien también que las empresas, si van a optar por esta modalidad, van a seguir durante estos 3 meses, pues que estaría bien que también pues, previesen en una política todos estos aspectos. Luego, en cuanto al permiso retribuido recuperable, como sabéis, esto es aquella medida que se puso por el Real Decreto Ley 10/2020, que algunos trabajadores pues, han disfrutado desde el 30 de marzo al 9 de abril. Entonces, se ha establecido que este tiempo que digamos que se ha permitido no ir a trabajar, pues se va a tener que recuperar hasta final de año. Parece ser que aquí el legislador sí que ha visto que va a traer bastante problemática porque han previsto precisamente un procedimiento negociado y, en todo caso, también han previsto un procedimiento con carácter de urgencia en los casos en que no haya acuerdo para llevarlo a la sede judicial. Por tanto, también aquí, vamos a tener que estar también un poco a ver, creo que no son muchas las empresas que se beneficiaron, pero sí que es verdad que me consta que hay algunas que sí, por tanto, también vamos a tener que estar un poco a ver cómo acaba interpretándose todo esto para que se pueda efectivamente pues, recuperar este tiempo de trabajo. Y luego ya, por último, el tema de las vacaciones, claro, últimamente pues también me estoy encontrando pues con empresas que me dicen, bueno, es que estoy en un ERTE de reducción de jornada y resulta que hay un trabajador que tenía vacaciones la semana que viene y resulta que me dice que como está en ERTE de reducción de jornada, pues que no tiene que ir a trabajar. Eso no, o sea, como está en esta reducción de jornada, que tiene que ir a trabajar y que no puede hacer las vacaciones. Pues no, eso no es así. Es decir, las vacaciones se han pactado entre empresa y trabajador y normalmente se pactan o es recomendable que se haga a principio de año, si no, como he dicho antes,
como mínimo 2 meses antes desde el periodo de disfrute. Por tanto, si yo ya tengo establecido un calendario laboral, por una situación así no lo debería cambiar. Otra cosa distinta es que yo, con un acuerdo con el trabajador, pues esté de acuerdo y diga, mira, sí, como estás en esta situación y a mí ahora como empresario tampoco me interesa que te vayas de vacaciones, pues oye, adelante, puedes perfectamente seguir trabajando y harás las vacaciones más adelante. Luego, otra problemática es que, claro, toda aquella gente que haya estado en ERTE, en un ERTE durante este tiempo, claro, el ERTE, como sabemos, significa una suspensión temporal del contrato, lo que quiere decir que también se suspenden los derechos del trabajador y en ese caso se suspende también el devengo de vacaciones. Por tanto, un trabajador que haya estado 2 meses en ERTE, pues no va a tener este año, va a tener 5 días menos de vacaciones, porque recordemos que el devengo de las vacaciones son 2,5 días por cada mes de trabajo. Por tanto, en agosto, o normalmente digo agosto porque se hacen en agosto, en julio, en septiembre, pero bueno, si realmente la empresa ha estado en un ERTE, el trabajador ha estado en un ERTE, pues este año quizá tiene menos vacaciones. También esto es otra problemática que me están comentando muchas empresas, que bueno, que vamos a ver qué pasa. Y nada, simplemente también apuntar pues que hay un procedimiento judicial, es decir, el trabajador podría impugnar en el caso de que no estuviera de acuerdo con lo que la empresa o no se llegase a un acuerdo con la empresa. Por tanto, bueno, también vamos a tener que lidiar un poco con estos temas. Y bueno, ya por lo demás ya me he enrollado bastante, entonces si hay preguntas voy a mirar el chat a ver si hay alguien que tiene preguntas, que veo que sí que hay varias, y voy a intentar ir contestando. Perdón si me dejo alguna, pero... Casos que detalles cómo quedará la exoneración se mantendrán. Bien, pues aquí parece que Jaime me pregunta, en estos casos que detallas, ¿cómo quedará la exoneración de la seguridad social? ¿Se mantendrán los actuales criterios de las personas que vuelvan parcialmente? ¿Cuál será el coste de la seguridad social? Bien, pues entiendo que te refieres a cuando estaba comentando al tema de la transición de los ERTES, de pasar de jornada, es decir, de una suspensión total a una suspensión parcial. Pues bueno, en principio, vuelvo a decir, no lo sabemos, pero la lógica me dice que tendría que ser, bueno, pues la parte de jornada que estoy reduciendo, pues voy a tener Vale, me dices, estando por fuerza mayor y parcialmente volver. Pues eso, la parte de jornada que tenga reducida, pues no voy a tener coste de seguridad social, pero la parte que esté trabajando sí, que es como se están haciendo ahora los ERTEs de reducción de jornada por fuerza mayor. Entonces, otra pregunta. Me pregunta Paula, ¿qué debe hacer una empresa si no puede proporcionar equipos de protección individual ni garantizar el distanciamiento social entre sus trabajadores? Pues esta es una pregunta muy interesante porque, bueno, se me ocurre que una de las soluciones que podría ser sería, bueno, apoyado en un informe del servicio de prevención. Sí que es verdad que el otro día me comentaba un cliente pues, que decía que si el lunes tenía que volver a trabajar, que no tenía una manera, si se acababan estos ERTEs de fuerza mayor, me decía, claro, pero es que yo el lunes no puedo reincorporar a todo el mundo porque es que no he encontrado un proveedor de mascarillas y de guantes. Por tanto, no puedo garantizar ni el distanciamiento social ni puedo garantizar la protección a los trabajadores. Por tanto, aquí sí que también he leído alguna opinión por parte, y me han comentado por parte de la autoridad laboral, que podría ser que tuviera, bueno, que tuviera justificación el hecho de solicitar un ERTE por fuerza mayor basado en un informe del servicio de prevención ajeno. Entonces, ese servicio de prevención ajeno
pues había un informe diciendo que no se tienen los EPIs y por tanto los trabajadores no podrían ir a trabajar. Pero es verdad que tampoco no nos hemos encontrado exactamente con la situación y tampoco no sé la respuesta al 100% porque no nos ha pasado. Pero bueno, se me ocurre que sería una causa justificada hacer esa medida de por fuerza mayor. A ver, otra pregunta. Una no superación del periodo de prueba se podría considerar despido. Bueno, pues estamos un poco también así, la no superación de prueba está justificada o no. Como sabéis, si yo digo que no hay superación del periodo de prueba a un trabajador en estos contratos que hay un periodo de prueba de 12 meses y resulta que se lo digo en el mes 11, pues bueno, si el trabajador impugna, pues también estaremos un poco a lo que diga a la interpretación que realice el juez. Realmente, si tenemos causas de que esa persona, pues efectivamente no ha superado el periodo de prueba, pues no tenemos que tener ningún problema en decirle, oye, pues no ha superado el periodo de prueba. Pero si no lo tenemos, que sino que es, bueno, que se hace una finalización del periodo de prueba como un poco para finalizar el contrato, pues bueno, cuidado también porque las finalizaciones fraudulentas de periodo de prueba pues también pueden ser despidos que podrían ser calificados de improcedentes. Luego, podríamos aplicar la desafectación parcial de trabajadores en el ERTE a partir del próximo lunes 11 de mayo, amparándonos en los criterios existentes, o corremos el riesgo que al no estar regulado perdamos los beneficios obtenidos. Claro, Cecilia, yo es lo que he comentado, o sea, hay un criterio que parece que sí que deja hacer esto, pero no hay una respuesta al 100% ni qué riesgos se podrían tener. También es verdad que realmente de la fuerza, de la constatación de la fuerza mayor de las certificaciones de la autoridad laboral, sí que es verdad que pone se podrán aplicar reducciones de jornada y suspensiones de contratos de trabajo. O sea, es decir, parece, sí que pone que en los términos solicitados, pero bueno, parece que también da un poco, deja la puerta abierta. Como te digo, parece que en estos días se va a tener que regular esto. De hecho, la ministra de Trabajo ha salido en comparecencias diciendo que precisamente bueno, estaban negociando con sindicatos y con la patronal un poco pues estos asuntos y cómo hacer para toda la burocracia que comporta pues, el presentar un ERTE para evitarlo. Entonces, claro, a día de hoy, pues es lo que he dicho, hay este criterio. En todo caso, pues si hubiera una inspección o hubiera pues algún tipo de sanción por parte de la administración, pues bueno, se podría recurrir siempre alegando este criterio de la Dirección General de Trabajo, pero es verdad que no lo sabemos. Entonces, al final, pues bueno, se trata un poco también como empresa de valorar un poco el riesgo y decidir la empresa de si quiere asumir ese riesgo, que podría ser minimizado, ya digo, con una posterior justificación en el caso de que hubiera una inspección, o si se prefiere no asumir el riesgo y no realizar estos cambios. Después, Víctor me preguntaba, tengo una pregunta, empresa donde no se ha hecho ERTE y se quiere despedir a un trabajador como improcedente, ¿puede la situación COVID hacer que se declare dicho despido nulo ante un juzgado? A ver, los despidos en España no son libres, o sea, esto siempre lo digo yo y es como, es decir, tú en España puedes despedir por motivos disciplinarios o por motivos objetivos. Y luego el despido puede ser calificado como procedente, como improcedente o como nulo. Entonces, si tú no tienes causa para despedir, entiendo que haríais pues, un despido disciplinario, un despido objetivo y después procedierais a pagar esta indemnización. En principio, nulo por esta causa, a no ser que el trabajador tuviera pues una reducción de jornadas, estuviera protegido pues, de alguna otra manera, acabas de tener un hijo, trabajadoras embarazadas, no sé, todas las situaciones protegidas que sí que es una nulidad automática. Pues en el caso de despidos por COVID, lo que han dicho opiniones
jurídicas, de compañeros que tienen blogs donde cada día, pues, a raíz de las noticias, pues van sacando su opinión y tienen para mí razón, es que las causas de nulidad normalmente se prevén por la ley, tienen que estar tasadas. Esa causa a día de hoy no está, pero sí que es verdad que si ese despido fuera discriminatorio o, como digo, a una persona que sí que tuviera esa protección, sí que podría reputarse nulo. Por tanto, se tendría que ver el caso en concreto también para asesorarte si podría ser nulo o no. Pero vamos, a grosso modo sería un poco lo que acabo de decir. Paula, ¿qué debe hacer una empresa si no puede proporcionar? Esta ya la he contestado. Si está en un ERTE al 50. Si estás en un ERTE al 50, ¿qué vacaciones corresponden? Pues bueno, bajo mi punto de vista, si aplicamos el tema de que en los contratos parciales los derechos de los trabajadores igualmente son al 100%, aunque tú estés en un ERTE al 50%, es decir, de reducción de jornada al 50%, devengas las mismas vacaciones que si estuvieras trabajando al 100%. Ya digo que por esta asimilación del estatuto que dice que los contratos a tiempo parcial no verán minorizados sus derechos por el hecho de que sean a tiempo parcial. Por tanto, yo entiendo que el devengo de las vacaciones tendría que ser el mismo. Bueno, voy a hacer dos preguntas o así más, que veo que hay muchas, y acabamos porque creo que me estoy extendiendo demasiado. A nosotros la autoridad laboral nos autorizó un ERTE por fuerza mayor, pero no han dicho que podríamos tener a futuro una inspección y tumbarlo. Reclamamos todo y con sanción. ¿Es así? Nos autorizó. Bueno, este es el tema también, el gran tema que está preguntando la gente de que, claro, si me han autorizado un ERTE por fuerza mayor y ahora de golpe tengo una inspección que me dice que no tenía causa, pues bueno, aquí también me parece que vamos a tener que esperar a la opinión de los jueces porque, bueno, bajo mi punto de vista, por seguridad jurídica, si a ti te han autorizado un ERTE de fuerza mayor, después no pueden decirte que no tienes esa causa de fuerza mayor. Otra cosa es que tú hayas utilizado un procedimiento de ERTE, o sea, tú hayas aplicado una medida de ERTE por fuerza mayor cuando en realidad no tenías esa fuerza mayor, o imaginémonos una empresa que haya, pongo el caso más extremo, una empresa pues que haya haya hecho este trámite de ERTE por fuerza mayor y resulta que sus trabajadores están en casa teletrabajando. Si la inspección se entera de eso, evidentemente, me van a sancionar casi seguro. Entonces, bueno, en todo caso se tendría que mirar bien y determinar a ver si pueden o no hacer, mirar a ver qué se dijo en un inicio por parte de la administración, qué se ha dicho después o en qué se basa la resolución que nos está sancionando por ese ERTE de fuerza mayor. Vale, Monse pregunta, si una empresa ha hecho un ERTE y no ha querido exonerarse de la seguridad social, ¿también está obligado a esperar los 6 meses para despedir a un trabajador? Pues la verdad es que no tenemos tampoco respuesta. Como he dicho, no hay ni siquiera un criterio, sino que ha sido un par de consultas que se han hecho por parte de de un colectivo y de un presidente del Consejo General de Graduados Sociales y, por tanto, no lo podemos saber. Sí que es verdad que entonces las consecuencias que se me ocurren son menos, porque al final si no te has exonerado, que era como la cosa más grande que podías hacer solicitando este tipo de ERTE, pues parece ser que no tendría tampoco ninguna consecuencia. Pero ojo por lo que he dicho de que no se podrá despedir, como dice el artículo 2 del 9/2020, que no se podrá despedir por las causas de fuerza mayor y económicas derivadas de la situación excepcional del COVID. Por tanto, aunque no tengas esa salvaguarda de empleo, no puedes utilizar esas causas para despedir a nadie. Si tengo un ERTE top hasta el 30 de junio, ¿se podría plantear su prórroga, por ejemplo, hasta final de año o debería plantearse uno nuevo? Bueno, en principio, a ver, claro, cuando se negocia un ERTE ETOP con la representación de los trabajadores se establece un plazo máximo, por tanto entiendo que al menos con la previsión de ley que tenemos ahora, pues
sí que se debería de hacer uno nuevo, con unas causas nuevas, con un informe nuevo donde se explicase por qué se quiere alargar hasta final de año. Pero ya digo que no sé si van a prever algo en plan para temas burocráticos para no volver a hacer lo mismo. Pero bueno, aquí sí que en realidad se tendría que justificar bien la causa de por qué se quiere alargar hasta final de año. Vale, pues mira, veo que hay 2 preguntas más y ya daría por finalizado porque creo que tenía que durar media hora y llevo bastante. Entonces, buenos días, Salva. En el caso de quedar pendientes horas a recuperar a final de año, ¿podrían ser descontadas de la nómina? La verdad es que no lo veo una opción. O sea, precisamente si se ha establecido este procedimiento negociado para que se recuperen, no lo veo una opción descontarlas. Salvo que se quiera asumir el riesgo de que el trabajador puede ir a reclamar. Entonces, bueno, yo bajo mi punto de vista no lo veo una opción. Y Paola, hola Paola, ¿qué tal? Si por tardanza de una empleada en notificar alta médica le hemos pagado de más al incorporarse de ERTE, ¿cómo podemos descontárselo? Notificar una alta médica le hemos pagado de más. Si quieres, Paola, después comentamos este aspecto porque creo que no es tanto, sabes, casi más de un tema más concreto que quizá si han cobrado algunos empleados por problemas del SEPE, podemos adelantarle paga extra, esta sí. O hacer préstamo laboral, no incurrimos en riesgo de perder el ERTE de fuerza mayor. O sea, realmente sí que, bueno, se puede prever un anticipo. Esto, de todos modos, mis compañeros que hacen nómina lo explicarían mejor que yo, pero sí que podemos adelantar a modo de anticipo para después descontar esta parte. Sí que el anticipo, en principio, no cotiza ni tributa, por tanto, sería como un adelanto, como un préstamo que está haciendo la empresa al trabajador y me consta que hay muchas empresas que lo están haciendo. En principio, riesgo de perder el ERTE de fuerza mayor, si realmente se tiene la causa para haber hecho ese ERTE, no tiene por qué, porque al final el ERTE, tú cuando estás aplicando un ERTE estás diciendo que no tienes actividad, cuando aplicas uno de fuerza mayor, que no tienes actividad, o si es por causas objetivas, que tienes actividad, pero en menor cantidad. Por tanto, no tendrías por qué perder los beneficios. De hecho, me consta que hay empresas que también han dado esta facilidad a los trabajadores. ¿Nos podrías enviar el informe? Sí, creo que cuando finalice esto es posible que os envíen el PowerPoint y no sé si también la grabación. Entonces, sí, no sé si queréis, podéis, los que queráis, todos estos criterios y tal de los que he hablado, si queréis, podéis enviar un email al email que había de contacto en la inscripción de este webinar y, bueno, intentaremos enviaros ahí todas las cosas que tengáis, las preguntas, ¿vale? Pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por este ratito. Espero haber aclarado un poquito y bueno, nos vemos pronto. Un abrazo.